Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Si son nuevos por aquí me presento, soy, y este es su canal para. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Lo valoro un montón. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a hablar de algo muy especial, algo que me han preguntado muchísimo en redes sociales, algo que muchos me comentan que ven en mis fotos y en mis vídeos, y es mi secreto de la felicidad. Sí, así como lo oyen. No es que tenga una fórmula mágica, ni que haya descubierto el santo grial de la alegría, pero sí he encontrado cosas que me funcionan, cosas que me ayudan a estar más plena y a afrontar el día a día con una sonrisa. Y hoy, con toda la sinceridad del mundo, quiero compartirlo con ustedes. Antes de que empecemos a desmenuzar este tema, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal, si les parece interesante lo que comparto, si les entretiene un poquito, por favor, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Me harían muy feliz. Bien, ahora sí, pongámonos serios, pero no tanto, porque la idea es que esto sea una conversación relajada. El secreto de mi felicidad, como ya les dije, no es una fórmula matemática, es más bien un conjunto de hábitos, de actitudes y de perspectivas que he ido adoptando a lo largo del tiempo. Y ojo, no digo que funcione para todo el mundo, porque cada persona es un mundo, pero creo que hay algunas cosas que son universales y que pueden ayudar a cualquiera a sentirse un poquito mejor. Lo primero que quiero compartirles es la importancia de la gratitud. Sé que suena a cliché, lo he escuchado 1000 veces, pero es que es verdad. Agradecer por lo que tenemos, por las pequeñas cosas, por las grandes oportunidades, por la salud, por la familia, por los amigos, cambia completamente la perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que nos gustaría ser, empezamos a valorar lo que sí tenemos. Y eso, señoras y señores, es un cambio radical. Yo personalmente todas las noches antes de dormir, hago una pequeña lista mental de 3 cosas por las que estoy agradecida ese día. A veces son cosas muy simples, como un rayo de sol que me dio en la cara, una conversación agradable con un amigo, o un café que me supo especialmente rico. Pero esas pequeñas cosas, sumadas, hacen una gran diferencia. Lo segundo, y esto va muy de la mano con lo anterior, es aprender a vivir en el presente. Sí, lo sé, otro cliché. Pero es que vivimos tan preocupados por el futuro, por lo que va a pasar, por lo que tenemos que hacer, o tan aferrados al pasado, a los errores que cometimos, a las oportunidades que perdimos, que nos olvidamos de disfrutar del presente. Y el presente, amigos míos, es lo único que tenemos. El pasado ya pasó, y el futuro es incierto. Así que, ¿por qué no enfocarnos en disfrutar de este momento, de este día, de esta conversación? Yo intento practicar la atención plena, que básicamente consiste en prestar atención al momento presente sin juzgarlo. A veces medito, aunque sea por 5 minutos, y a veces simplemente me concentro en mi respiración mientras hago alguna actividad cotidiana, como lavar los platos o caminar por la calle. Parece una tontería, pero ayuda muchísimo a calmar la mente y a conectar con el presente. Lo tercero, y esto es fundamental, es rodearse de personas positivas. La energía es contagiosa, tanto la buena como la mala. Si nos rodeamos de personas que se quejan constantemente, que ven todo negativo, que nos critican, inevitablemente eso va a afectarnos. En cambio, si nos rodeamos de personas que nos apoyan, que nos animan, que nos inspiran, que nos hacen reír, eso va a tener un impacto positivo en nuestra vida. Así que hagan una limpieza en su círculo social y aléjense de las personas tóxicas. No digo que tengan que cortar la relación con todo el mundo, pero sí pongan límites y prioricen a las personas que les hacen sentir bien. Yo tengo la suerte de tener amigos y familiares increíbles que me apoyan en todo lo que hago, y eso es un regalo que valoro muchísimo. Lo cuarto, y esto es algo que me ha costado mucho aprender, es aprender a decir que no. Muchas veces, por complacer a los demás, por miedo a decepcionar, por no querer quedar mal, decimos que sí a cosas que realmente no queremos hacer. Y eso a la larga nos genera estrés, frustración y resentimiento. Así que aprendan a decir que no sin sentirse culpables. Su tiempo y su energía son valiosos, y tienen derecho a utilizarlos en cosas que les hagan felices. Al principio cuesta, pero una vez que lo logras te sientes mucho más libre y empoderado. Yo antes era incapaz de decir que no a nada, y terminaba agotada y de mal humor.
Ahora antes de aceptar algo me pregunto si realmente quiero hacerlo, si tengo tiempo para hacerlo, y si me va a aportar algo positivo. Si la respuesta es no a alguna de esas preguntas, digo que no sin dudarlo. Lo quinto, y esto es algo que me apasiona, es dedicar tiempo a mis pasiones. Todos tenemos algo que nos gusta hacer, algo que nos hace sentir vivos, algo que nos llena de energía. Ya sea pintar, bailar, escribir, leer, cocinar, hacer deporte, tocar un instrumento, lo que sea. Dedicar tiempo a esas actividades es fundamental para nuestra salud mental y emocional. Nos ayuda a desconectar del estrés, a expresar nuestra creatividad, a conectar con nosotros mismos y a sentirnos más plenos. Yo, por ejemplo, amo bailar. Cuando bailo me olvido de todo, me siento libre, me siento feliz. Intento bailar al menos una vez a la semana, y si no puedo, pongo música en casa y bailo sola. Y eso me ayuda muchísimo a recargar las pilas. Lo sexto, y esto es algo que mucha gente subestima, es cuidar de nuestra salud física. No digo que tengan que convertirse en atletas de alto rendimiento, pero sí es importante llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y beber agua. Nuestro cuerpo es nuestro templo y si no lo cuidamos no podemos esperar sentirnos bien. Yo intento comer lo más sano posible, aunque me doy mis gustos de vez en cuando, hago ejercicio 3 o 4 veces por semana, duermo entre 7 y 8 horas diarias y bebo mucha agua. Y noto la diferencia en mi energía, en mi estado de ánimo y en mi salud en general. Lo séptimo, y esto es algo que aprendí de mi abuela, es buscar el lado positivo de las cosas. En la vida inevitablemente van a pasar cosas malas. Vamos a tener problemas, vamos a sufrir pérdidas, vamos a cometer errores. Pero la actitud con la que enfrentemos esas situaciones es lo que va a marcar la diferencia. Podemos elegir hundirnos en la tristeza y la desesperación, o podemos elegir aprender de la experiencia, buscar el lado positivo y seguir adelante. No digo que sea fácil, pero es posible. Yo intento ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer, para aprender, para hacerme más fuerte. Y eso me ayuda a superar los momentos difíciles. Lo octavo, y esto es algo que me encanta, es ayudar a los demás. Cuando ayudamos a otros nos sentimos bien con nosotros mismos, sentimos que estamos haciendo algo útil, sentimos que estamos contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. Y eso nos da un propósito, un sentido a nuestra vida. No hace falta hacer grandes cosas, basta con pequeños gestos de bondad, como sonreírle a un desconocido, ceder el asiento en el autobús, ayudar a un anciano a cruzar la calle, donar ropa o comida a los necesitados. Yo intento ayudar en lo que puedo, ya sea donando a organizaciones benéficas, haciendo voluntariado, o simplemente siendo amable con los demás. Y finalmente lo noveno, y esto es lo más importante de todo, es amarnos a nosotros mismos. Aceptarnos tal y como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No compararnos con los demás, no tratar de ser perfectos, no juzgarnos duramente. Amarnos a nosotros mismos es la base de la felicidad. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás, no podemos disfrutar de la vida, no podemos ser felices. Yo he tardado muchos años en aprender a amarme a mí misma, y todavía estoy en proceso, pero cada día me esfuerzo por ser más compasiva conmigo misma, por aceptarme tal y como soy, y por valorarme. Así que ahí lo tienen, mi secreto de la felicidad. No es una fórmula mágica, pero es un conjunto de hábitos, de actitudes y de perspectivas que me han ayudado a estar más plena y a afrontar el día a día con una sonrisa. Espero que les haya sido útil, que les haya inspirado, y que les motive a buscar su propia felicidad. Recuerden, la felicidad no es un destino, es un camino. Y el camino se construye día a día, con pequeñas acciones, con pequeñas decisiones, con pequeñas dosis de amor propio. Y bien, para recapitular rápidamente, hoy hablamos de la importancia de la gratitud, de vivir en el presente, de rodearse de personas positivas, de aprender a decir que no, de dedicar tiempo a nuestras pasiones, de cuidar de nuestra salud física, de buscar el lado positivo de las cosas, de ayudar a los demás y sobre todo, de amarnos a nosotros mismos. Son 9 puntos clave que si los ponemos en práctica, pueden transformar nuestra vida. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado alguna reflexión interesante. Me encantaría saber qué les ha parecido el vídeo, qué les ha resonado más, qué cosas ponen ustedes en práctica para ser felices.
Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado el vídeo, por favor, denle un like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, que quizás también les interese. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me harían muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y mucha felicidad. Adiós.